Amor, ¿qué son cosas que tú haces para demostrar tu amor hacia mí? Primero, Ujú, son bastantes. ujú. Pero ¿qué son? Dime 5. ¿Qué son Ah, importantes para ti? la primero, En una relación que digamos, en un matrimonio, pues. serte fiel afuera de mi hogar, Ujú, en mi trabajo, en, en cualquier lugar que sea fuera del alcance de tus ojos. ujú, Ok, esa es una. Dos, ah, luchar bien duro para ujú. salir los dos juntos adelante, Amén. de la mano de Dios. Ujú, Ah, apoyarte y apoyarnos juntos amén. en, en nuestra vida espiritual, Amén. en las cosas de Dios. Yeah. Demostrarte mi amor en nuestra intimidad Ujú. cuando estamos juntos. Okay. No ¿Por qué more. te pones roja? Okay, what's another one? Ah, una más. Respetándote. Ah, sobre, sobre todas las cosas, respetándote Mhm. mutuamente en donde quiera, Mhm. los dos. Yeah. Y hay muchas más, pero esas Pero creo que creo que son eso las es más principales en un matrimonio, en un pues. matrimonio. Okay, pues. Yo estoy de acuerdo en todo eso también. Y algo que yo digo, Y, y, entendernos uno al otro. y también siendo, todas estas cosas se pueden lograr teniendo primero a Dios En en nuestros. nuestros corazones, porque si tú no amas a Dios, tú no puedes amar a tu prójimo, Mhm. ¿no? Yeah. Y si, y si amas a Dios, puedes cumplir con todo eso. Mhm. Pero si tú no tienes el temor a Dios, no puedes cumplir con ninguna de estas cosas. Es cierto. O a lo mejor Como, puedes hacerlo por interés, o a lo mejor puedes hacerlo sacándole provecho a cada una de estas cosas, pero no es genuinamente. como estábamos leyendo ahorita en la mañana cuando nos estábamos despertando, como dice al hombre amar a su esposa como Dios ama a su iglesia. Así es, Pablo, el apóstol San Pablo le manda eso en Ujú, Efesios, ¿verdad? ujú. Efesios creo 5:25. Así es, ahí es donde Pablo me manda eso, conforme a la palabra de Dios. Y así es. Si uno, si uno tiene por primero sobre todas las cosas a Dios, puede cumplir con esto. Pero si uno no tiene a Dios, hay matrimonios en el mundo que sí lo pueden, lo hacen, pero lo hacen quizás por un interés de recibir algo a cambio, Ujú, o por un objetivo de llegar por un cierto tiempo a una persona, o ya sea una mujer a un hombre o un hombre a una mujer. ujú. Pero eso es vanidad, Vanidad. como no es permanente, Mm. es Temporal. temporal. Tarde o que temprano se acaba. Ya. ¿Por qué? Porque hay una conveniencia entre medio. Pero cuando tú conoces a Dios y tienes el temor, lo que dice la palabra de Dios, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová Dios. Ujú, Ok, cuando tú tienes eso primero en tu mente y tú pones a Dios primero sobre todas las cosas, ujú, tú puedes lograr alcanzar esto genuinamente, no por emoción, ujú, sino por certeza, ujú, no por recibir algo a cambio,
sino porque nace de tu corazón. Yeah. Y puedes vivir una vida feliz al lado de tu esposa. Y sabemos o que, de tu esposa. ok, no hay pareja perfecta, nunca va a haber. No. En una relación siempre va a haber desacuerdos, va a haber malos entendidos. De todo, como tú siempre hemos tenido, amor. Como tú me dices, cuando no tenemos un desacuerdo, amor. Así es. Un desacuerdo no lo tienes que mezclar con tu amor. Uh-huh. Porque desacuerdos hay, malos entendidos hay. Uh-huh. Pero un malentendido o un desacuerdo no lo tienes que mezclar con el amor de tu pareja. Uh-huh. Porque pues eso pasa, y el que diga que no pasa en un matrimonio, desde ahí es mentiroso. Uh-huh. Ya desde ahí está siendo mentiroso, no está siendo honesto. Yeah. Porque pues en un matrimonio va a pasar eso. Yeah. Un desacuerdo no quiere decir que no te ama o no te ame. O un malentendido que llegamos a entender puede pasar en nuestra vida, pero no quiere decir que no te ame o no me amas. Eso pasa. ¿Por qué? Porque no somos perfectos. La palabra de Dios dice que Dios se perfecciona en nuestras debilidades. Y así es, todo ser humano tiene debilidades. Yeah. ¿Por qué? Porque no somos perfectos. Hasta el día glorioso que dice la palabra de Dios que vendrá, y estos cuerpos corruptibles serán incorruptibles. Uh-huh. Hasta entonces vamos a ser perfectos totalmente. Pero mientras caminemos en este mundo vamos a tropezar. Pero Dios demanda, luchad porque yo he vencido a este mundo. Amen. Y si uno se levanta en el nombre de Jesús con nueva fuerza, sabiendo que solamente Dios es perfecto y que en Él nosotros podemos alcanzar como hombres esa perfección Uh-huh. en Él, en su plenitud, porque solamente Él es perfecto. Y así nosotros podemos seguir adelante. Y no dejarlo llevar también por las malas, Pablo le llama por nuestras concupiscencias. Uh-huh. Porque cuando uno ya cae también ahí, uno también ya cae haciendo más y más. Uh-huh. Uno se deja llevar por sus propias concupiscencias de uno mismo. O el apóstol Santiago dice eso, de que uno no se debe dejar llevar por sus propias concupiscencias. Uh-huh. Porque ahí es donde uno le da placer a la carne. También Proverbios también dice que la carne te pide todas las vanidades de este mundo. Oh, yeah. La carne. Ok, y tenemos que saber bien definir entre los deseos carnales de uno mismo, uh-huh, a los deseos espirituales. Porque si tú le haces más caso a tu propia concupiscencia, vas a terminar haciendo lo que tú quieres, o sea, tu voluntad, uh-huh, y dándole placer a tu voluntad y a tu carne. Uh-huh. Ok, un ejemplo. Va a pasar como nosotros de hombres. Va pasando una mujer y tú haces un plan en tu cabeza. Uh-huh. Ok, la miraste, pecaste. Uh-huh. Claro está, porque por nuestros ojos dentro del pecado, dice la palabra. Uh-huh. Llega a nuestra mente, y en nuestra mente se hace un plan para llegar a esa mujer. Y es también con las mujeres, no nomás los hombres. Ok, entonces viceversa. Entonces cuando tú haces el plan en tu cabeza, la distancia más larga es entre el corazón y tu mente. Uh-huh.
Porque acá dice, engañosos son los deseos del corazón. Ujú. Si tú permites, la palabra de Dios dice que engañosos son los deseos del corazón, ¿verdad? Ujú. Si tú permites hacer realidad lo que hiciste con tu mente, en tu corazón, entonces tú definitivamente llegaste a esa mujer y llegaste al punto que tú quisiste. Ujú. Entonces ahí es donde viene y se hace el pecado. Ujú. Vamos a poner, por ejemplo, Betsabé y David. David y Betsabé. Ujú. David miró por su ventana a esa mujer. Ujú. La codició en su adentro Ujú. y hizo un plan cómo poder llegar a ella. Ujú. Hasta queriéndole a echar el hijo de David al esposo de Betsabé. I don't remember ahorita el nombre del esposo de Betsabé. Pero, o sea, el hombre hace un plan en su mente Ujú. y después mira cómo va a llegar a esa mujer. Yeah. O sea, así viceversa, las mujeres con los hombres. Entonces, si tú te dejas llevar por tus propias concupiscencias y tus propios placeres de tu voluntad, terminas pecando contra Dios. Ujú. Aunque el Espíritu por dentro, cuando tú eres, porque dice que tú recibiste al Espíritu Santo y fuiste sellado con el Espíritu Santo una vez y para siempre. Yeah. Ok, cuando eso pasa, el Espíritu Santo te discierne que está haciendo mal. Ujú. Y mentiroso el hombre que ya haya sido bautizado y se haya sido sellado con el Espíritu Santo y diga, no, yo no sentí eso que tú estás hablando. Mentiroso. Sí hay algo, porque el Espíritu te dice, no, no Juan, no Jennifer, Ujú. no lo hagas. Ujú. Eso está mal delante de tu Padre Celestial. Pero como tú te dejaste llevar por tu propio placer, o yo me dejé llevar por mi propio placer, entonces yo le di cavidad a mi propia voluntad Ujú. y ignoré al Espíritu Santo. Hice a un lado el Espíritu Santo y yo quise hacer lo que yo quería hacer. Ujú. Y yo quería llegar a lo que yo quería llegar. Ujú. Entonces ahí vienen las consecuencias. Acuerden la consecuencia del rey David. Ejemplo tenemos en la palabra de Dios. Su espada no se apartó de su casa. Él fue perdonado. Porque Dios mira, si Dios mira y conoce, dice que Dios conoce los pensamientos de los hombres, discierne los pensamientos de los hombres y conoce el corazón de los hombres. Yeah. Okay. Dios tiene misericordia en su infinito amor por los hombres. Y eso ha sido así desde el principio hasta el fin. Ujú. Tenemos un Dios misericordioso, Yeah. infinito en amor y misericordia, Cierto. ¿verdad? Pero eso es lo que uno debe, eso es lo que uno no, es lo que uno debe, como hombre uno puede lograrlo. Nada más con Jesucristo. Eso sí, tu cabeza debe ser Jesucristo. Ujú. Ustedes saben que la iglesia, la cabeza de la iglesia es Cristo. De correcto, también es el verso que estábamos leyendo hoy. La cabeza de la iglesia es Cristo. Ujú. Uno puede, pero uno debe de levantarse todas las mañanas con Dios en su cabeza. Todas las mañanas encomendarse a Dios, encomendar mi matrimonio, encomendar mi familia. Y acordándose del pacto Ujú. Que todos algún los día días hicimos. que un día hicimos, y no lo hicimos delante de la gente solo por hacerlo, sino que lo hicimos delante De de Dios. nuestro Dios Todopoderoso, ¿verdad? Y dice, horrenda cosa es caer en la ira de un Dios vivo. Así dice su palabra. Horrenda cosa es caer en las manos de la ira de un Dios vivo. Ujú. Porque acuérdate que si tú le fallas, antes de fallarle a tu esposa, primeramente te estás fallando tú. Porque hasta tú mismo te estás haciendo mentiroso. Eso es lo primero. Ujú. Y después le estás fallando a Dios. Y después de haberle fallado a Dios, le estás fallando a tu esposa. Ujú. Entonces ahí mismo es donde viene. Y después de eso, acuérdate,
que dice, no jurarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Acuérdate que eso nos enseña la palabra de Dios, que no debemos de jurar el nombre de Dios en vano. Acuérdate que tú hiciste un pacto con el Dios Todopoderoso y juraste delante de Dios. O sea, tu juramento fue delante de Dios y delante de tu esposa, antes que de todos los hombres que te vieron en tu matrimonio, en cuando tú concibiste matrimonio con tu esposa o tu esposo con tu esposa. Ok, ahora viene la ira de Dios. ¿Por qué? Porque te fallaste a ti mismo y le fallaste a Dios. Ahora viene, y Dios es amor, pero recordemos que también es fuego consumidor. Y cuando Dios dice algo y Dios demanda algo, no va a cambiar por nada del mundo, porque Dios es Dios. Él es infalible. Su palabra no se puede cambiar por nada. O sea, por nuestras desobediencias, Él no va a cambiar su palabra. Su palabra es infalible, dice la palabra de Dios. Él es el único Dios. Él es el único que es infalible, ¿qué es? Que no puede cambiar por nada del mundo. Okay. Infalible. Okay. Él no puede cambiar por nada del mundo. Okay. We know that. Porque Él es Dios. Y lo que Él demanda es así. Y se tiene que hacer así. Porque si Él cambia su palabra por algo, entonces Él deja de ser Dios. Y eso no va a pasar. O sea que Él no va a cambiar nunca por nada del mundo. Por ninguna de nuestras malas decisiones, no, Él no va a cambiar su palabra. O tú te alineas conforme a la palabra de Dios, o Dios no va a cambiar. La ira de Dios viene sobre nosotros. Acuérdense, en Sodoma y Gomorra le fue llamado y le fue dicho. Acuérdense que Abraham apeló por Sodoma y Gomorra y Dios no cambió y dijo no. Fuego consumidor, Él extendió su mano y fuego consumidor y la consumió en fuego. O sea, tenemos ejemplos y tenemos historias en la Biblia donde nosotros nos podemos refugiar y podemos, es que yo por eso, mira, te estaba preguntando esto, amor, porque ayer ya ves que tuvimos con las muchachas y todas tenían esa pregunta, que como un hombre que cada hombre tiene su manera de demostrar el amor a su esposa y es diferente. Tú lo demuestras a tu manera y otro lo demuestra a su manera, pero todo es tener a Dios en el centro de nuestro matrimonio. Así es, sí, así es. Porque bueno, debe estar entendido de que realmente si tú te ajuntas con yugo desigual, también ahí tú tienes que ver. Y la palabra de Dios dice que esposas amen ¿a quién? A sus esposos, ¿verdad? Ok, lo que vengo y quiero decir es de que si tú te juntas con yugo desigual, un ejemplo, Pablo dice que es más probable, dice, que el yugo desigual, él te traiga al lugar donde está, y más si el hombre, porque la mujer se apega al hombre, porque eso es lo que manda, ¿verdad? La palabra de Dios, que la mujer, o sea, se apegue al hombre. Ok, y si el hombre está en el mundo y si una mujer pone la mirada en los ojos de un hombre del mundo, créeme lo que va a ser casi en un 95% que va a ser atraída al mundo. Y ella va a permitir que sus principios sean derrumbados. ¿Por qué? Porque ella no tuvo la paciencia, donde dice el salmista, pacientemente esperé en Jehová.
Y se dejó ir nada más por su propio placer de la carne. So, hay una cosa lo que tú estás diciendo como que si hay una muchacha que no esté casada, que sea paciente y que espere en el tiempo de Dios. Así es. Porque si no, ahí es cuando empiezan a suceder cosas que la mujer a veces no nos espera. So, por eso dice... Viceversa también. También. Hombres También. Ajá. Es igual en... So, el punto aquí es, pues, de eso, de la pregunta que yo te hice. Yo creo que tú lo entendiste, yo lo entendí. Y... Exacto, pero... Que la pregunta que usted me hizo, ¿cómo demostrarle el amor a su esposa? Que esa fue la primera pregunta que ya se la respondí, ¿verdad? Sí. Y todos tenemos distintas maneras de pensar. Todos. Sí, eso es verdad. Pero lo que ahorita te acabo yo de decir es conforme a la palabra de Dios. Oh, yeah. You know? Y todo es basado todo es basado a la palabra de Dios. Exacto, porque si te voy a poner un ejemplo, yo te miro cansada y a lo mejor yo vengo cansado de trabajar. Pero yo amo a Dios, y si yo amo a Dios, yo amo a mi esposa. O sea, yo tengo aquello que amo a mi prójimo. Y si yo te miro cansada, me pongo a barrer, ayudarte a hacer algunos quehaceres. Pero el hombre que no ama a Dios y no está conforme no va a hacer Dios eso. manda, no le van a hacer eso. Y en veces las mujeres están cansadas porque quizás tienen hijos o porque tú tienes que saber que en el hogar, para la mujer, tú sabes que nunca se acaba el trabajo. Oh, no, cada día. Nosotros terminamos nuestro trabajo en nuestro, ya sea factoría, construcción o algo, llegamos a la casa, nuestro trabajo se terminó. Llegamos, nos bañamos, nos relajamos y nos descansamos. Y tú no, y las esposas no. Tenemos que estar pensando. Las esposas tienen que estar pensando en qué le voy a hacer de comer. O tengo que fregar, tengo que lavar el toilet, tengo que ordenar la cama, tengo que arreglar. O sea, ellas se van a la cama en la noche y todavía haciéndole falta. O quizás me hizo falta que fregar algo. ¿Verdad? O sea, por eso la mujer debe, por eso dice quiero decir, la mujer virtuosa. Ajá, habla de la mujer virtuosa. O sea, la mujer necesita más que nada en el mundo encomendarse siempre a Dios y que el Espíritu Santo estar con ella. Y algo que, ahí amor, sí es cierto, como Proverbios 31 dice, la mujer virtuosa, digamos, sí es de limpiar, es de recoger, tener a nuestro esposo tendido y todo, pero también una cosa, como yo no trabajo, eso fue una decisión que tomamos entre pareja, entre los dos, yo no trabajo, pero yo me enfoco en lo que es mi hogar, pero también en el ministerio de Dios. Así es. Es lo que tú me dijiste, no vas a trabajar, pero yo quiero que trabajes en lo que es la obra de Dios. Así es. La mujer sabia edifica su casa. casa. Y la necia con sus propias manos la destruye. Y yo digo que hay momentos que yo aprovecho el tiempo que yo tengo. Y en ese tiempo que yo aprovecho, oro por mi esposo, lo pongo en las manos de Dios, me pongo a orar por el prójimo y por cualquier otras cosas pues que está pasando en mi alrededor. Pero esa es una mujer virtuosa. Pero primeramente, antes que yo haga eso, yo atiendo mi casa. Atiendo lo que es limpiar mi casa, tener mi casa limpia, tener su comida, y ahí ya yo me meto a lo que es al tiempo con Dios. Porque yo ahí ya me puedo meter a todo y a meterme con Dios. Y no pensar que, tengo que lavar los trastes, tengo que hacer esto. Todo es un orden. Así es. Un orden. Así es. Pero y luego de, a pesar de un orden,
es una disciplina constante. Oh, yeah. No nomás Constante. hacerlo, no nomás decir, ok, lo voy a hacer mañana. Y mañana, Y pasado mañana. mañana no lo haces. No, Ajá. tiene que, solo yo como tú sabes que yo lo que es lunes, miércoles y viernes, yo me enfoco en lo que es mi hogar. Limpiar, recoger, hacer lo que tenga que hacer. Exacto. Porque no es justo que un hombre llegue a su casa y que encuentre la casa, digamos, un desorden. Ey. Y eso ahí es cuando los problemas empiezan. Así es, un esposo siempre va a querer llegar y encontrar su casa limpia. Y tú puedes decir eso porque... Ya, yo lo digo personalmente. A mí me encanta llegar, Oler. abrir mi puerta de mi casa y encontrar el aroma de una casa limpia, Ujú. una casa ordenada. Porque eso es lo que Dios nos enseña, que debemos de ser O limpios y un orden en su casa. Ujú. Porque ¿cómo vas a poder ir a dar el ejemplo afuera cuando en tu casa está un tiradero? No. Como dice nuestro ministerio, empieza en nuestro hogar. Así es. Y el La sacerdote eres tú, so tú empiezas a hacer ministerio en este hogar. Así es. Y pues así es, como tú lo acabas de decir. ¿Me entiendes? Todo tiene que ser en un orden, disciplina y constancia. Orden, disciplina y constancia. Y siempre encomendándose uno de la mano de Dios. De Dios. Desde que uno abre sus ojos, desde ese momento. Porque sin Él nada somos. Oh, no. Sin Él, por Él subsistimos en esta vida. Ujú. Por Él y simplemente por Él. Y algo también como, ok, muchas mujeres, yo sé que muchas han pasado lo que es que la han engañado, todo eso, pero yo digo en eso, nuestra confianza debe de estar en nuestro Señor Dios. Así es. Y siempre ponerte en lo que es en la mano de Dios, porque las tentaciones van a haber. Así es. Pero si una mujer está clamando en su hogar, ese hombre se va a apartar, porque el Espíritu Santo va a venir y él no lo va a hacer. Así es. Y el hombre que tiene esa mujer que clama por él, de verdad que tiene una esposa que no cualquiera hace eso de las esposas. No cualquiera de las esposas hace eso, clama por su esposo. Y es necesario. Y es necesario. Porque necesario, exactamente. uno al otro nos tenemos que apoyar, Así porque es. como en ti y en mí, yo tengo tentaciones también en este mundo, porque hay. Sí. Pero también como el hombre también tiene que clamar por su mujer. Así es. Es como es un teamwork. Así es. Eso es lo que es. Un teamwork. Exacto. So, Un trabajo en pareja. en pareja. So eso es lo que es un matrimonio bajo la haciendo la voluntad del Padre, no la nuestra. Porque la nuestra La confianza también. Nuestra confianza. Porque nuestros planes pueden ser unos, pero los planes de Dios pueden ser otros. Exacto. So, ahí estamos pues. Sí, God bless you. Okay, Esto fue una conversación entre mi esposo. Quería pues escuchar tu opinión de lo que tú piensas, cómo tú pues, porque muchas se quedan ¿por qué mi esposo no es así? ¿Por qué? Ahí está todo lo que hablamos. Así es. Y es lo que yo digo, en un matrimonio hay que aprender los dos juntos. No nomás una persona, no, los dos juntos. Así es. Porque lindo es aprender los dos juntos. Oh, ya. Y yo puedo decir, de mi parte, amor, de mi conocimiento de la palabra no es tan, que digamos, tan bueno. Yo lo puedo decir, lo admito. Y tú eres un hombre que, Dios te ha dado la sabiduría para entender la palabra. Y por eso yo vengo a ti y yo te pregunto esas cosas. Porque yo sé que tú me vas a explicar conforme a la palabra de Dios. Amén. Y, ¿no? La gloria y la honra sea para Dios, que nos ha dado la sabiduría para entender y para poder hacer la voluntad. Uh-huh. Porque también debemos de saber, no es solamente de entender, más allá de entenderlo es ponerlo en práctica, práctica todos los días.
todos los días, desde que tú te levantas de la casa, desde que tú te levantas de tu cama, desde que tú abres los ojos, un hijo de Dios o un siervo de Dios ya no camina y ya no se levanta sin Dios en su cabeza y en sus labios. Pero algo también, amor. Como ser humanos vamos a cometer errores, pero de ese error nos tenemos que levantar y aprender de eso. Exacto, los errores son de humanos. Eso tiene que saberlo entender. Pero también como humanos, nuestro Señor Jesucristo nos ha dado la capacidad. Nosotros como seres humanos tenemos la capacidad para poder para poder entender en aquella situación o en aquella traba que el enemigo nos quiera meter. O sea, no le vamos a llamar error a una ¿cómo decirte? Para que lo entendamos bien exactamente. No le vamos a llamar error a una vil descaradez de un hombre. Ok, eso sí, eso ya es diferente. O de una mujer. Pero yo digo algo pequeño, amor, no estoy diciendo como... Porque en veces nosotros malentendemos también y dicen, y ese chacho, no. Ahora tenemos que ser también... Hay errores que sí, como ser humanos los cometemos. Pero no le vamos a llamar error a una vil descaradez de un hombre o de una mujer. Como dice, el sabio ve el mal y se aparta. Exacto, Dios nos ha dado esa capacidad como hijos suyos, ¿verdad? Y como siervos de Dios para poder entender y tener la sabiduría para poder discernir qué es un error y qué es una vil descaradez de un hombre. Porque mujeres y hombres descarados hay en este mundo. Hay de todo. Y no nos vamos a apartar. Es la verdad y no vamos a apartar el dedo del reloj. Porque hay muchos que van allá y yo me ha tocado en veces. Escucharlo, no voy a entrar en detalle. Pero óyeme, cada servicio, el hombre o aquella mujer está ahí adelante. Oh, es que me equivoqué, güey, muchacha, pero te está resbalando cada servicio y vienes a arrepentirte cada servicio. Y el hombre viceversa, cada servicio, No, eso no es de Dios tampoco. Eso ya es de ser descarado y no hacer la voluntad de Dios. Como dice nuestro pastor, hijo del diablo. Es hijo del diablo, es la verdad. Vamos a hablar lo que es la verdad. Como dice el pastor, es hijo del diablo, eso, ¿entiendes? Ahora también lo que vamos a decir, un error exacto, sí, a lo mejor Betsabé con David cometieron un error, pero David después de Betsabé se arrepintió y ustedes pueden ver que ese hombre no volvió a meter la pata de esa manera. Entonces ahí es donde uno puede decir, ese sí fue un error. ¿Me entiendes? Y Dios vio su corazón del rey David y él fue perdonado por su misericordia y su infinito amor, ¿verdad? Ahí está la diferencia. Y a eso quería llegar en el primer punto, pero no llegué. Pero lo bueno que tú viniste y retomaste la plática, ¿me entiendes? Entonces ahí es donde podemos ver y discernir que es un arrepentimiento genuino a una descaradez de que cada servicio arrepiéntase, hijo del diablo, ¿me entiendes? Porque eso no es ¿entiendes? Y son cosas así que conforme uno va aprendiendo a través de su palabra, es como uno va aprendiendo. Nunca uno termina de aprender. Nunca. Esta es una carrera para nunca acabar, ¿me entiendes? O sea, te vas de este mundo y nunca lo lograste entender todo. ¿Pero por qué? Porque no somos perfectos. Va a llegar un día donde el gran día, ¿me entiendes? Porque todos sabemos y todos tenemos que entender que el hombre se le ha dado nada más una muerte y luego el gran juicio. O sea, tenemos una vida y una muerte.
y luego el gran juicio. O sea, ¿qué es lo que tenemos que entender? Que se llegará el día donde vendrá el juicio. Y ahí es donde esto que es corruptible ahora en día, este cuerpo corruptible. Entonces, en ese gran día es donde este cuerpo se volverá incorruptible, dice la palabra de Dios, ¿me entiendes? O sea, entonces ahí es donde ahí es donde Dios termina de perfeccionar la carrera que tú un día llevaste desde aquí. Pero Dios lo que quiere es que seas obediente desde aquí. En la tierra. Ajá, desde aquí. Porque nosotros tenemos que saber esto también. Tenemos que estar bien claros en esto. Que aquí en este mundo estamos pasajeros. Somos peregrinos. Y nuestra meta es llegar hasta ahí. Y nuestra meta es el cielo. Y lo que tenemos que saber perfectamente también, bien, es de que aquí en esta vida se gana el cielo o se gana el infierno. Porque el cielo es tan real como el infierno. Hay muchas religiones que no creen que hay un cielo y no hay un infierno. Pero allá de ellos, ¿me entiendes? Pero nosotros como cristianos sabemos y reconocemos que hay un Dios todopoderoso, un Dios omnisciente, omnipotente y omnipresente y todopoderoso, que dice que vendrá un día la segunda venida, ¿verdad? Y vendrá a ser sentado en el trono del rey David. Eso pasará. Y nosotros tenemos que saber que esta vida Dios nos la permite para ganarte el cielo o el infierno. Una de dos. Y nosotros tenemos la decisión de tomar como hombres de ganarte el cielo o ganarte el infierno en esta vida. En esta vida está siendo contada cada una de nuestros errores y de todo está siendo contado en esta vida. Todo está siendo contado. O sea, nosotros estamos siendo checados como con una lupa. Dios nos está, ¿me entiendes? Todo está siendo grabado. Toda nuestra vida está siendo grabada en el libro de la vida. ¿Me entiendes? O sea, aquí es donde nosotros decidimos tomar el camino que lleva el camino de la verdad y la vida, que lleva al cielo, o el camino que lleva al infierno. O sea, así es como nosotros debemos de pensar que esta vida es para guardarnos, santificarnos delante de Dios y consagrarnos todos los días en santidad para Dios. No para tu esposa, no para tu pastor, no para tu pastora. Esto tiene que ser para ti. Para ti y delante de Dios. ¿Verdad? Y así vamos a terminar esto, porque si nos ponemos, nosotros hacemos vigilia, ya saben, como esos cristianos pentecosteses, nos metemos y hacemos vigilia, ¿verdad? Dios les bendiga. Dios les bendiga Bye, y bye bye.